Ahí está. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por venir, para poder venir ya lo dijeron 3 veces y a mí me da vergüenza, por primera vez a Catamarca. Esta es una de las 3 provincias que no conozco o no conocía. Digo no conozco porque tiene razón Flavio, que un día, dando vueltas, a pesar de que uno hable con mucha gente, uno se puede llevar una buena impresión a partir de terceros, pero es una provincia a la que quiero volver. Les quería agradecer a Freddy la presentación, a Flavio, a Beatriz y por supuesto a los chicos de la Juventud Radical y de la Franja por poder estar esta tarde acá con ustedes. Recién Flavio decía que los desafíos del desarrollo requieren una cátedra. A mí me da más la impresión de que requieren un diván psicoanalítico, más que una cátedra, porque hay algunas cuestiones que trascienden lo meramente técnico. Gran parte de lo que quiero compartir con ustedes es un trabajo que venimos haciendo con un equipo de hace un tiempo para entender qué es lo que le pasa a la Argentina y por qué desde hace varias décadas les cuesta mucho efectivamente desarrollarse, tanto que es casi un país que tristemente parece haberse desdesarrollado. Este trabajo lo plasmamos en un libro. El libro va a salir el 5 de mayo, lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Todavía tengo tiempo para incorporar algunas cosas. Digo esto porque el libro en gran medida es el producto de haber dado, no sé cuántas, Jaco, pero 50 charlas como esta o más, en donde nos fuimos nutriendo de no solamente el diagnóstico que teníamos, sino de algunas de las preguntas, de las cosas que fueron surgiendo en diálogos con las fuerzas vivas, con los sectores empresariales, con los sectores académicos, con funcionarios. Y es esto que, si quieren, voy a compartirlo más brevemente con ustedes para que después podamos tener una interacción lo más profunda que el tiempo nos dé. Déjeme empezar por lo siguiente, dado que hablé de estado de ánimo y psicoanálisis. Levante la mano el que es optimista con Argentina. Levante la mano el que es pesimista con Argentina. Levante la mano el que tiene un montón de dudas con Argentina. Levante la mano el que le gustaría vivir en otro país. Levante la mano el que tiene pensado irse a vivir a otro país. Más allá de que queremos profesar el optimismo, la verdad es que si uno mira con cierto detalle la realidad argentina de las últimas décadas, es muy difícil ponerse plenamente optimista. Y muchas veces caemos en una suerte de optimismo o de promesa que no está sustentada en ninguna cosa muy fundamentada, que hace que nos frustremos. Nos han prometido que íbamos a ser potencia, Argentina potencia, los de más edad se van a acordar. Nos han prometido que íbamos a entrar al primer mundo. Nos han dicho que estábamos condenados al éxito, que teníamos a disposición el mejor equipo de los últimos 50 años, que iban a venir los mejores 20 años de la Argentina. Y la verdad es que yo tiendo a pensar que el mejor estado de ánimo para tener un buen futuro es el de tener un diagnóstico lo suficientemente pesimista de donde estamos. Porque si creemos que lo que tenemos pendiente es fácil, las cosas buenas no van a ocurrir. Y creo que parte de la frustración que sentimos proviene del hecho de que, al revés de las sociedades que se desarrollan, nuestros problemas son repetidos. ¿Qué quiere decir que nuestros problemas son repetidos? Levante la mano el que cree que la inflación es un problema nuevo. Levante la mano el que es la primera vez que escucha que Argentina tiene un problema de deuda o de déficit fiscal. Levante la mano el que no sabía que existía algo que a nosotros nos importa mucho, que es el dólar.
Levante la mano el que cree que la pobreza es nueva en la Argentina. Levante la mano el que cree que la desigualdad es nueva en la Argentina. Levante la mano el que cree o el que piensa que es la primera vez que tenemos una crisis. Yo empecé a estudiar economía en el año 89. Siempre me preguntan por las mismas cosas. Hice mi primera entrevista en público en el año 97. Siempre me preguntan por lo mismo. Y a mí me da un poco de curiosidad porque si uno tuviera un paciente médico, si uno tuviera una dolencia, y el médico dice, ya sé lo que te pasa, y nos empieza a medicar, pero a los 6 meses seguimos con las mismas dolencias, los mismos síntomas, y al año con los mismos, y al año y medio con los mismos, lo primero que tenderíamos a pensar es que el médico no tiene un buen diagnóstico. Y eso es lo que creo yo que nos pasa con muchas de estas cosas que padecemos cotidianamente, que nos preocupan, y es que en el fondo no son más que la epidermis, no son más que la superficie, no son más que el síntoma de un problema más profundo. Y entonces les propongo en la charla que hagamos una genealogía de todas estas cosas que nos molestan para ver de dónde vienen. Y por ahí encontramos una raíz única. Y si encontramos esa raíz única, quizá tenemos más chances de disolverla y empezar a ver cómo se resuelven algunas de estas cuestiones. Entonces empecemos por los problemas más habituales que salen en los medios. Empecemos, por ejemplo, por la inflación o por la deuda. La inflación y la deuda son dos caras de una misma moneda. Uno puede tener un Estado que gaste más de lo que recauda. Puede pasar. Pero alguien tiene que poner la plata que falta. Y la plata que falta la ponen otros, nos endeudamos, o emite el Banco Central mucho más dinero del que la economía en realidad precisa para poder financiar el déficit. Son dos problemas que, como dije, están asociados a una única causa, que es el déficit, y que tienen un inconveniente adicional, que es que los dos, tanto la deuda como la inflación, lo que hacen es tener vida propia una vez que nacen. La deuda es fácil ver cómo. La deuda tiene intereses. Entonces, una vez que uno se endeuda, la propia deuda crece por efecto de los intereses. Y la deuda de por sí no es ni buena ni mala. Si yo me endeudo al 3% para aumentar la capacidad de producción y venta de mi planta al 9%, me va a sobrar el dinero para pagar. Si yo me endeudo al 9% solamente porque no me gusta el color de mi fábrica y porque me gustaría tener, en lugar de Fiorino, Mercedes-Benz Viano para transportar las cosas, voy a terminar con un problema. Esa es la inercia propia, el taxi que tiene la deuda. Cuando uno se endeuda, y sobre todo cuando uno se endeuda a tasas más altas de lo que puede crecer el PBI y de lo que se puede eventualmente afrontar para repago, uno termina en la insolvencia. La inflación tiene un componente que es exactamente igual. Cuando la inflación es muy pequeña, nosotros no nos preocupamos mucho de cómo continúa la vida, pero cuando la inflación es muy alta, lo que hacemos es incorporar en nuestras decisiones cotidianas que va a haber inflación futura, y eso lo incorporamos en los precios de hoy o en nuestras renegociaciones de hoy, y eso lo que hace es retroalimentar la inflación. Ejemplo, digamos que yo voy a comprar, tengo un kiosco, y voy a comprar 10.000 golosinas por mes. En las 10.000 golosinas cuestan 10 pesos, ¿sí? Yo las vendo, o sea que tengo que pagar 100.000 pesos de golosinas todos los meses para poder venderlas. Y que las vendo a 13 pesos. Quiere decir que además de pagar las golosinas, me quedan 30.000 pesos. Supongamos que no tengo ningún otro gasto, con eso vivo. Si la inflación es tal que al mes siguiente, cuando yo voy a comprar las golosinas, en lugar de 10, subieron a 13 pesos, yo tengo que ir a pagar mis golosinas 130.000 pesos, solamente para renovar lo que tengo que vender. Por ende, me quedé con 0 pesos para poder vivir. Eso quiere decir que yo, a la hora
de ponerle el precio de venta a mis golosinas en el kiosco, tengo que empezar a pensar que las golosinas las voy a comprar más caras en el futuro y tengo que incorporar eso en el precio de venta. Cuando uno tiene una inflación como la de Chile, la diferencia entre un mes y otro es la golosina vale 10 y después vale 10,02, me desentiendo del problema inflacionario. Cuando uno tiene una inflación como la de Venezuela, digamos, 2,5 millones, si no incorporo eso, la verdad que pierdo todo mi capital en el transcurso solamente del ciclo productivo. Y eso pasa con todo, pasa con los salarios, pasa con los alquileres. Levante la mano el que alquila. Levante la mano el que cuando alquila tiene una cláusula de revisión de su alquiler, sea anual o semestral. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque uno está en un proceso inflacionario, entonces una vez que entra en un proceso inflacionario, todo el mundo se quiere cubrir por la inflación y la inflación se retroalimenta. Por eso es que a veces es muy difícil bajar de niveles de inflaciones que ya se hicieron carne en una sociedad, a pesar de que no sean tan altos como fueron en la época de la hiper. Pero como decía, estos dos fenómenos tienen origen en el déficit. Y así como la deuda no es ni buena ni mala de por sí, el déficit no es ni bueno ni malo de por sí. Uno puede tener déficit por distintos motivos, es decir, uno puede tener un Estado que gasta más de lo que recauda, por ejemplo, y se endeuda, porque tiene que hacer infraestructura vital. ¿Para qué? Para ser más productivo. O porque quiere tener una población más educada y quiere crear un sistema educativo que a la larga genere mayor nivel de producción. Y no hay ningún problema. Las sociedades embrionarias, en general, los estados nuevos, suelen tener déficit para poder ir desarrollando aquellas tareas que hacen que la sociedad tenga un mayor estándar sustentable de vida. Uno puede tener déficit cuando está en la parte negativa de un ciclo. Esto es lo que teorizó Keynes después de ver la Gran Depresión de los Estados Unidos, que afectó al resto del mundo. ¿Qué dijo Keynes? Hay algo que se llama, nosotros lo diríamos expectativas. Keynes decía espíritu animal de los empresarios. Cuando los empresarios tienen dudas con respecto al futuro, invierten de menos. Cuando invierten de menos, se produce de menos. Hay menos demanda, porque la demanda es consumo e inversión. Cuando hay menos demanda, se produce de menos de lo que una economía podría producir y por ende emplea de menos. Y alguien tiene que salir a rescatar a una economía que tracciona poco por falta de expectativas y el único que tiene poder para hacer eso es el Estado. Entonces Keynes decía, cuando uno está en la parte baja del ciclo, está bien tener déficit. Salgamos a rescatar la economía. Total, cuando estemos en la parte buena del ciclo, vamos a hacer exactamente lo contrario. Entonces uno puede tener déficit porque está en un estado embrionario al que quiere desarrollar. Uno puede tener déficit porque está en una etapa mala del ciclo. Pero este no es el caso de Argentina. Argentina tiene déficit siempre. Esté en la etapa alta del ciclo o tenga mucho dinero. ¿Qué quiere decir en la etapa alta del ciclo? En los últimos 57 años, Argentina tuvo déficit en todos los años menos 4. O sea que hemos tenido alzas y bajas del ciclo económico y siempre hemos tenido déficit. ¿Cuáles son los 4 años en que Argentina no tuvo déficit? 2003, 2004, 2005 y 2006. ¿Por qué? ¿Porque tuvimos un comportamiento más virtuoso? ¿Porque descubrimos que el déficit era malo? No, por cómo fue la crisis y lo que la crisis nos dejó. Recuerden ustedes que nosotros tuvimos, la gente se acuerda del 2001, pero nosotros tuvimos una depresión económica con cifras parecidas a la Gran Depresión de los Estados Unidos. Argentina perdió 20 puntos de su producto, es decir, de todo lo que se produce por año en un país, desde el 98, desde octubre del 98 hasta mayo del 2002. Tuvimos 23% de desempleo, tuvimos 54% de pobreza, tuvimos 5 presidentes en 2 semanas y tuvimos 36 muertos en las calles. Esa fue la peor crisis social, económica y política de nuestra historia moderna. El otro día, charlando con un economista que se dedica mucho a las estadísticas de crecimiento, me decía que los 3 episodios críticos más grandes de la historia económica argentina son la Gran Depresión,
la Primera Guerra Mundial y la crisis del 2001. Adivinen cuál es la más grande de las tres. La crisis del 2001. Entonces, nosotros teníamos inconvenientes para crecer, no distintos de los que muchas veces tiene Argentina, que eran básicamente que el tipo de cambio no era competitivo para la producción local, después voy a desarrollar esto un poquito más, y que teníamos un déficit fiscal principalmente determinado por la cantidad o el peso que tenía la deuda, el costo que tenía nuestra deuda. La crisis del 2001 se llevó puesto a la sociedad, se llevó puesto al sistema político y también se llevó puesta a la estructura económica. Fue como un gran tsunami, pero de golpe, aún con los costos, el tsunami, así como se llevó puesto todo, también se llevó los obstáculos que le impedían a Argentina crecer. El tipo de cambio de golpe fue hipercompetitivo, no competitivo, hipercompetitivo. Piensen ustedes que para hacer un promedio del 2002 al 2005, ese tipo de cambio equivalía ahora alrededor de 85 pesos. El promedio. El del inicio a más de 100. Ese era el tipo de cambio que tenía Argentina. ¿Cuándo tuvimos una devaluación tan abrupta como la que tuvimos en el 2002? Piensen que el dólar valía 1 a 1 en diciembre del 2001 y en Semana Santa del 2002 valía 3,80. ¿El dólar cuánto vale? 35, 45. Piensen ustedes que es equivalente a un dólar que de golpe hoy vale 45 y en 3 meses vale 170. Esa fue la magnitud de la devaluación que tuvo Argentina. ¿Sí? Cuando uno tiene una devaluación tan alta, como lo estamos viendo hoy en día, lo primero que pasa es que tiene inflación. Entonces, el primer año, el 2002, Argentina tuvo más de 40% de inflación. Cuando uno tiene inflación alta, aumenta la recaudación. Porque si una botella de agua vale 30 pesos y yo pago el IVA y pago 6,30, cuando pasa a valer 60, pago 12,60 de IVA. Entonces, automáticamente, producto del aumento de los precios, el Estado empezó a recaudar más. Y como el tipo de cambio era hipercompetitivo, además se pusieron retenciones. Y encima no pagábamos intereses. Ese contexto hizo que tuviéramos superávit. ¿Cuánto nos duró? 4 años. Inclusive en ese contexto en el que todo jugaba a favor, se acabó el superávit en 4 años. Y uno puede tener déficit, como decía antes, porque tiene un estado embrionario que no tiene plata. Pero no es el caso argentino. Yo me canso de repetir esta cifra porque a mí me parece muy chocante. Hoy, comparado con hace 25 años atrás, con mediados de los 90, el gasto por habitante ajustado por inflación en la Argentina es el triple que antes. ¿Sí? Repito, el gasto por cada uno de nosotros ajustado por inflación, es decir, en poder de compra de ese gasto, es el triple que antes. Eso quiere decir que si el Estado gastara bien, deberíamos estar teniendo 3 veces más salud, 3 veces más educación, 3 veces más seguridad, 3 veces más justicia, 3 veces más infraestructura, 3 veces más jubilaciones. Levante la mano el que cree que recibimos 3 veces más de todo eso. Debo haber hecho esta pregunta a 15 o 20 mil personas a esta altura. Nunca nadie levantó la mano. O sea que nosotros no tenemos déficit porque nos falta plata. Tenemos déficit porque nos sobra la plata y la administramos muy mal. ¿Qué quiere decir que nos sobra la plata? Otra vez, no es que nos sobra la plata y nos sentimos holgados. Quiere decir que el Estado tiene una enorme cantidad de plata que no lo sentimos cotidianamente en los bienes y servicios que recibimos. Voy a dar las cifras de la ciudad de Buenos Aires para que nos demos cuenta de qué significa que hay más plata. Por familia tipo, pareja con 2 hijos, el Estado Nacional tiene por cada argentino, por cada familia, $7.300 más por año.
que hace 25 años. Repito, tiene $7.300 más por año por cada familia. El Estado Nacional. Voy a la Ciudad de Buenos Aires y digo, ¿cuánta más plata tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Tiene $7.400 más por cada familia que hace 25 años. Quiere decir que si uno agarra una familia, la familia debería estar recibiendo $14.700 más por año en bienes y servicios públicos. Debería estar recibiendo $1.200 más por mes en salud, educación, infraestructura, seguridad, justicia, transporte. $1.200 más por mes por familia. Y estas cifras no son solo de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las provincias de la Argentina tienen entre 2 y 3 veces más plata que hace 25 años. Todas. Entonces, nosotros tenemos inflación y nos endeudamos porque tenemos déficit. Y no tenemos déficit porque nos falte plata, ni porque usemos el dinero para dar vuelta a una crisis, una parte o una instancia del ciclo económico, sino que tenemos déficit inclusive cuando tenemos muchísima más plata en el Estado que antes. Entonces ya 3 de los problemas están asociados, que es la poca capacidad o inclinación a gestionar bien los recursos públicos. Voy a seguir con el resto de los problemas, pero antes tengo que hacer como una desviación para hablar de un amigo en común de todos nosotros o de un enemigo en común de todos nosotros que se llama dólar. Levante la mano los que estudian economía. Los economistas la gente dice cuánto vale el dólar. Los economistas llamamos a eso tipo de cambio, ¿no? Es un poco más que cuánto vale el dólar porque incorpora otras monedas, etc. Y el dólar no es solamente el precio de un billete verde que todos salimos a comprar cuando tenemos dudas si es que podemos o si miramos para ver qué es lo que está pasando. El dólar es el principal precio, o el tipo de cambio, es el principal precio de cualquier economía, porque es lo que relaciona todos nuestros precios con los precios del resto de los países. Y hay algo que los economistas llamamos tipo de cambio de equilibrio. Discutimos un montón acerca de lo que es el tipo de cambio de equilibrio, pero yo lo voy a definir de una manera muy llana. El tipo de cambio de equilibrio es el valor del dólar que puede adecuar la idiosincrasia de un país a comprar y venderle al mundo y estar en equilibrio comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un muy alto nivel educativo, muy alta productividad, un buen sistema de innovación, buen desarrollo tecnológico, bajo nivel de corrupción, un buen sistema tributario, una buena infraestructura, yo puedo exportar a pesar de ser caro en dólares. Yo puedo ser Alemania, o Japón, o Singapur. Si no tengo nada de eso, la única manera de exportar es siendo barato en dólares. Entonces tengo que ser Congo, o Haití, o Mozambique, o Afganistán. Entonces lo poco, como no tiene valor agregado, no tengo capacidad para exportar nada demasiado sofisticado, solamente puedo exportar cosas si son baratas, por ende también puedo importar muy poco. ¿Por qué esto es fundamental? Porque el dólar no siempre vale lo que debería valer, porque intervienen otras fuerzas, y la fuerza principal que interviene en la determinación del dólar, en un caso como el argentino, es un Estado que tiene déficit. Y que tiene déficit y entonces tiene que traer 30.000 millones de dólares y se endeuda, y cuando te inunda de dólares lo que hace es atrasar el tipo de cambio, que son esas instancias en las que nosotros decimos los productos importados son más baratos, los vemos más seguido, conocemos más gente que viaja al exterior, o vemos argentinos que cruzan a Chile a comprar cosas. Ahora, ¿cuál es el problema de un Estado que tiene déficit y me atrasa el tipo de cambio porque se endeuda, o me atrasa el tipo de cambio porque el dólar queda planchado y el resto de los precios nuestros suben, que es atrasar el tipo de cambio vía inflación?
¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que adentro de los bienes que nosotros producimos, por ejemplo una botella de agua, hay diversas cosas. ¿Qué hay? Bueno, el agua, la energía para embotellarla, la energía para el plástico, para el PET, la mano de obra, el etiquetado. ¿Me olvido algún costo? ¿Eh? ¿Cómo? Logística, ¿qué más? El costo país. ¿Qué es el costo país? Pero me acabo de olvidar un costo fundamental. Levante la mano el que es empresario. ¿Quién dijo impuesto? Ahí está. ¿Vos producís algo? ¿Cómo? Sos de rentas. Muy bien. Sos de renta. En la Argentina está número 2. El país número 1 no existe. Que no sé si es Islas Comoros o Palau o alguna cosa así. No es que no existe, pero digo, no es relevante como referencia. Cuando uno hace una comparación de la carga impositiva versus las ganancias empresarias, el país con más alta presión impositiva del mundo es Argentina. Aproximadamente el 58% del costo de producción total de cualquier cosa que vemos son los impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque imaginemos que yo quiero competir. Yo estoy en este país y hay otro país que es Famalandia. Entonces, en Famalandia también producen botellas de agua. Y en Famalandia el agua cuesta igual, el PET cuesta igual y es de la misma calidad. La energía cuesta igual y es de la misma calidad. Los trabajadores ganan lo mismo y tienen la misma productividad. Pero en Famalandia el Estado es más eficiente y me cobra menos impuestos. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo competir con Famalandia? Todo el resto es igual, pero mi Estado es más caro y es peor. ¿Puedo competir? Levante la mano el que cree que hay una posibilidad de competir. Hay una manera de competir cuando uno es más caro y es peor, con un país de afuera. Levante la mano otra vez los economistas. Ahora no hay ninguno. ¿Eh? Moviendo el tipo de cambio, ahí está. ¿Qué pasa? Puedo competir si hago más barato mi producto. ¿Cuál es la manera de hacer más barato el producto? Subiendo el valor del dólar. Ahora, ¿cuál es la contradicción en la que entra la Argentina por la cual no puede crecer? Hace mucho que no genera puestos de trabajo y menos en blanco. ¿Qué es? Que yo soy más caro que el resto de los países en cuanto al costo de mi Estado, pero además te atraso el tipo de cambio. Y la combinación para una empresa es como si tuviera que correr una carrera con el país de al lado, con la empresa de al lado, y me carga una mochila con piedras, ¿sí? Eso es el costo del Estado más alto que el de al lado, y el tipo de cambio es que mi sendero para correr es cuesta arriba. Es imposible crecer en esas circunstancias. Es imposible competir. Y entonces, al no poder competir por eso, generamos menos empleo y generamos menos crecimiento. En los últimos 45 años, Argentina es el segundo país del mundo que menos creció. En los últimos 45 años, el ingreso por habitante de Argentina creció al 0,7%. ¿Saben cuántos años hacen falta el 0,7% para duplicar el ingreso por habitante? 108. El mundo, en lugar de crecer al 0,7, crece al 1,8. ¿Saben cuántos años? Parece poca la diferencia, ¿no? 1,8, 0,7. ¿Saben cuántos años hacen falta para crecer, para duplicar el ingreso por habitante si creciéramos al ritmo que crece el mundo? 40.
Comparemos. En 40 años el resto del mundo duplica el ingreso por habitante, en 80 lo cuadruplica. Y todavía nosotros no pudimos duplicarlo y necesitamos 27 años más. Esto es lo que está detrás de un país que antes tenía una diferencia sustancial en el ingreso por habitante con otros. Por ejemplo, China tenía el 10% de nuestro ingreso por habitante. Éramos 10 veces más ricos. Hoy tiene el 70% de nuestro ingreso por habitante. Chile, el 60% de nuestro ingreso por habitante, hoy es más rico. Corea, ¿saben cuántos años hacen falta para duplicar el ingreso por habitante al ritmo que creció Corea en los últimos 45 años? 13. Corea en la década del 60 era la mitad de rico que Ghana. Hoy tiene 2 veces y media nuestro ingreso por habitante. Y como decía, el efecto de lo que estamos haciendo con el Estado no es menor. Y para mí es muy obvio, es muy evidente. Lo que pasa que es como si algo que damos por sentado, no lo miramos en detalle. ¿Qué quiere decir que es evidente? Si yo tengo, el Estado pesa el 40% del total de la economía. Si yo tengo el 40% de mi economía que pierde productividad, es decir, que necesita más, es un auto que necesita más combustible para llegar a Mar del Plata que antes. Si eso le pasa al 40% de la economía, es imposible que el 60% restante compense por eso. Entonces Argentina lo que ve es que aquello que genera el crecimiento en última instancia, que es el aumento de la productividad, cuando uno mira las cifras, Argentina hace décadas que no logra aumentar la productividad de su economía, salvo por un breve espacio de 4 o 5 años a principios de los 90. ¿Y cuándo crece la Argentina? Bueno, hay 2 grandes episodios de crecimiento en los últimos años. Uno en el cual uno puede discutir la forma, pero hubo un aumento de la productividad del Estado a principios de los 90, o cuando el tipo de cambio es hipercompetitivo, como del 2003 hasta el 2008. Es decir, cuando logro disimular que mi Estado está perdiendo productividad, o cuando empiezo a ser mi Estado más productivo. ¿Qué deberíamos hacer? Combinar las 2 cosas. Nosotros deberíamos poder tener un tipo de cambio competitivo durante un buen tiempo y trabajar para aumentar la productividad. ¿Tenemos que ser Noruega de la noche a la mañana? No, lo único que hay que hacer es mejorar más que el de al lado. Porque si mejoramos más que el de al lado, vamos a poder tener un tipo de cambio más bajo y aún así seguir vendiendo. ¿Y por qué queremos un tipo de cambio más bajo? Porque es cierto que el problema del peso de mis impuestos lo resolví con la devaluación. Pero eso quiere decir que todos los argentinos somos más pobres que antes con respecto al resto de los trabajadores del mundo. De hecho, solamente por lo que pasó el año pasado, como mínimo Argentina pasó del puesto 64 al 67 en el ranking de ingreso por habitante en el mundo. Devaluación más recesión. Llegamos a ser el país número 1 de ingreso por habitante del mundo en el año 1895. Pero lo relevante no es eso, porque eso es como Qatar ahora. Pero hasta los años 60, el ingreso por habitante de Argentina era parecido al de Japón, Portugal, Irlanda, España, los Países Bajos. Hasta los años 60, Argentina estaba entre los 30, 20 y pico, 30 primeros países del mundo en ingreso por habitante. Hasta ese momento teníamos un Estado que era mucho mejor que el de los países vecinos, ¿no? Yo tengo una abuela que era maestra normal. La educación de ella era muy superior a la de cualquiera de los países vecinos. Nuestro sistema de salud era mejor, nuestro sistema de infraestructura era mejor. Nuestra seguridad era mejor, nuestro sistema de justicia era mejor. Teníamos un Estado que tenía una productividad mucho más alta y que además tenía un compromiso con eso. A mí me encanta cuando viajo por el interior, y lo hice mucho, inclusive en el interior de la provincia de Buenos Aires cuando fui presidente del Banco Provincia, porque uno ve esto. ¿Qué quiere decir esto?
esta casa, me dijiste que es de Flavio 1904. ¿Cuántos habitantes había en 1904? Y uno dice, semejante casa de estudios, como escuela y después para formar docentes. ¿Por qué? Porque había un Estado que decía, yo voy a estar acá al lado, yo voy a crear un montón de cosas y voy a estar para siempre. Y hacía este tipo de manifestación real, concreta y simbólica. Y eso lo perdimos. Hoy, yo tengo un hijo de 6 años. Ya sé que la mitad de su camada y de su generación no va a haber terminado el secundario. Hoy Chile y Colombia tienen, y es una haz de ventaja enorme que le llevamos, tienen más graduados universitarios per cápita que nosotros. Vayamos a Chile, por ejemplo, que hace unos años tuvo un problema muy grande de protestas por los chicos que terminaban hiperendeudados sus estudios. Y nosotros tenemos la suerte y la responsabilidad, digo los que podemos estudiar, la responsabilidad y la suerte de no tener que atravesar esas circunstancias, con lo cual tenemos mucho por devolver. Pero un día me puse a hablar con un ministro de Hacienda de Chile y le dije, ¿por qué tienen este problema? Y me dice, mira Martín, cuando yo estudié, yo me endeudé. Tuve que conseguir dinero porque la educación en Chile no es barata. Pero cuando me recibí, pasé a pertenecer a un club de élite. ¿Qué es un club de élite? Bueno, los graduados universitarios de Chile. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Entre los menores de 45 años de Chile, el 32% son graduados universitarios. Entonces se endeudan y no pertenecen a ningún club de élite. Pertenecen a un club casi democrático. Ese es un problema nuevo. Es un problema que viene de haber resuelto problemas anteriores. Entonces, hasta ahora tenemos la deuda, la inflación, el déficit, la falta de crecimiento y los vaivenes del dólar como subproducto de no saber administrar bien el Estado. Me cargo con un peso tal que atraso el tipo de cambio, empieza un consumo de ciertas cosas por encima de nuestras capacidades y eventualmente tenemos lo que se llama estrangulamiento del sector externo, que termina con una devaluación, una recesión. Tuvimos una en el 2012, en el 2014, en el 2016, en el 2018. Ahora, ¿qué otro problema tiene este ciclo? Tiene el siguiente problema, que es que si cada vez que no crecemos y tenemos un estrangulamiento del sector externo, una crisis de balanza de pago, termina con devaluación e inflación, ya sabemos quiénes pagan. Los que pagan son los que no tienen capital. ¿Qué es capital? Capital financiero, dólares. Vino la devaluación, no tenías dólares en el colchón, no tenías nada, todo es más caro, sonaste. No tenés tus cosas, no tenés tu departamento, no tenés tu auto. Entonces tenés que salir a alquilar mañana o pagar el transporte y todo aumentó. No tenés capital humano, no te educaste, no tuviste la suerte de poder educarte, no tenés un trabajo en blanco. Entonces cuando viene la inflación, nadie, ni tus capacidades dentro del mercado laboral, ni tu representación a través de un gremio pueden conseguir que te protejan tu ingreso de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que Argentina tiene una crisis, la desigualdad aumenta. Entonces, la historia de la desigualdad en la Argentina es la historia de baja un poquito la desigualdad, viene la crisis, la desigualdad pega un salto. Baja un poquito la desigualdad, viene otra crisis, la desigualdad pega un salto. Baja un poquito la desigualdad, viene la crisis, la desigualdad pega un salto. Entonces, un país como Argentina, que tiene buenos recursos de todo tipo, tiene el doble de desigualdad que hace 45 años cuando empezó con una crisis atrás de otra, que se han agravado. A mí me tocó, insisto, 2 hiperinflaciones, una gran depresión, el default más grande del mundo y un montón de recesiones y devaluaciones. La otra vez hice una cuenta, alguien que este año se jubila y tiene 65 años,
atravesó el 38% de su vida laboral en recesión. Por cada año de crecimiento que disfrutó, ¿sí? Perdón, por cada 2 años y medio que tuvo uno, lo pasó en recesión. Entonces, ¿qué le pasa a una sociedad que tiene tantas crisis y aumenta la desigualdad si encima crece poco? Para entenderlo, vayamos a un caso muy sencillo. Supongamos que no crezco nada, de nada, de nada. Pero la desigualdad aumenta. ¿La cantidad de pobres aumenta o no? Eso es lo que le pasó a Argentina. La torta a repartir creció poco y la desigualdad aumentó mucho. ¿Cuál es el resultado de eso? 1/3 de compatriotas debajo de la línea de pobreza. Hoy la pobreza es 5 veces más alta que en 1974 y la indigencia es 6 veces más alta que en 1974. Y uno puede testear si es cierto que son las crisis y la falta de crecimiento lo que generó esto. Uno puede agarrar el 74 hasta la fecha y en lugar de crecer como crecimos, ponerle el crecimiento del resto del mundo. Si hiciéramos eso, Argentina tendría 6% de pobreza. Si hubiéramos crecido tan mal como ahora, tan mal como hasta ahora, pero tuviéramos la distribución de ingresos del inicio, Argentina tendría 9% de pobreza. Si Argentina hubiera crecido al resto del ritmo del mundo sin crisis, ¿saben cuánto sería la pobreza? 0. Entonces, cuando uno dice esta suerte de desaprensión por administrar bien el Estado, eso particularmente se hizo más grave en los últimos 15 años. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 15 años, mejor dicho, del 2000, ni siquiera en los últimos 15, en los 7 años, 8 años que van, en los 7 años que van, perdón, en los 5 años que van del 2010 al 2015, Argentina tuvo un aumento del gasto público equivalente al aumento que tuvieron los países europeos entre los 20 años que van de los 60 a los 80. Y nosotros lo hicimos en 5 años. Y de manera insustentable, porque lo empezamos a financiar con las reservas del Banco Central, con el sistema previsional y después emitiendo dinero. De hecho, yo tengo la convicción de que lo que estamos viviendo ahora es la tercera manifestación de una crisis fiscal. La primera fue por la hiper, la segunda fue por el default y la tercera es porque nuestro aparato productivo ya no aguanta el nivel de impuestos que tenemos. Entonces, si ahora volvemos a atar todo, la deuda, la inflación, el déficit, la falta de crecimiento, las crisis, los vaivenes del dólar, la desigualdad y la pobreza, están todas determinadas por un Estado que perdió un montón de productividad y que a pesar de tener más recursos, cada vez rinde menos. Este es el principal motivo por el cual yo creo que la grieta es una calamidad y es una estupidez. En primer lugar, porque la grieta es la fantasía de que si el otro no estuviera, todo sería mejor. Y que yo puedo resolver todos los problemas eliminando al otro. Una tontería. ¿Por qué una tontería? Porque todos somos responsables. No hay ningún sector político que pueda decir yo no soy responsable de lo que viene pasando en Argentina hace 50 años. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ya tuvimos gobiernos peronistas, radicales, y ahora uno que no es ni peronista ni radical. Tuvimos gobiernos peronistas conservadores, Menem. Tuvimos gobiernos peronistas populistas, el kirchnerismo. Tuvimos gobiernos radicales más conservadores, de la Rúa. Tuvimos gobiernos radicales más socialdemócratas, Alfonsín. Y ahora tenemos, cambiemos. Entonces, esto de que si el otro no existe, resolvemos nuestros problemas, es mentira. Lo segundo es que uno no puede cambiar el Estado de la noche a la mañana. El Estado es como si fuera un fractal,
refleja todo lo que somos como sociedad. Y la aproximación que tenemos del Estado depende de cómo nos formamos, qué estudiamos, cuál es nuestra experiencia vital, de qué lado del mostrador del Estado estamos. A veces estamos de un lado y a veces estamos del otro. Y entonces, para reimaginar el Estado, que es el desafío que tenemos en este siglo, es como si necesitáramos que cada uno viene con esa experiencia e ilumina una parte del Estado hasta poder reconstruir el mapa entero. Ahora, hay algunos principios que son fundamentales para poder reimaginar ese Estado. El primero es prioridades. ¿Qué quiere decir prioridades? Cuando uno tiene 30% de pobres, todas las cosas que o directa o indirectamente no tengan que ver con sacar a la gente de la pobreza, repito, directa o indirectamente con sacar a gente de la pobreza, no son prioridad. Y alguien puede decir, no, pero entonces estás diciendo que la educación... No, la educación es prioridad. Pero las prioridades quieren decir otra cosa, como decía Pepe Mujica. Pepe Mujica decía, mi prioridad es la educación, y la segunda es la educación, y la tercera es la educación. Perfecto. Y todos aplaudieron. Y él dijo, es fácil decir cuáles son las prioridades, pero cuando uno tiene prioridades, tiene que decir qué cosas no son prioridad. Porque todo no puede ser una prioridad al mismo tiempo. Segundo principio fundamental, hay grandes rubros que son el 70% del gasto público que los tenemos que ordenar. Le podemos poner más plata o menos plata, pero tenemos que saber a dónde van. Son el sistema previsional. Argentina hizo 8 reformas en 25 años sin un solo cálculo de a dónde va el sistema. Lo privatizamos, 94. Lo estatizamos en el 2010, creo, 2009, 2010. En el medio le sacamos plata a las provincias para financiar la transición y nunca se la devolvimos. Entonces en el 2015 la Corte Suprema dijo, che, devuelvan la plata a las provincias. Hicimos 2 moratorias en años electorales, sin calibrar a dónde iba el sistema. Hicimos una reparación histórica. Pusimos una fórmula previsional y después la cambiamos. Sin un solo cálculo de a dónde va el 35% del total de nuestro gasto. Podemos ser más generosos, pero tenemos que tener números para ser generosos con fundamento. Si no, es imposible. Segundo, los subsidios. Los subsidios llegaron a ser 1 de cada 5 pesos que gastaba el gobierno nacional. Y no hablo de la UH, hablo de los subsidios de gas, electricidad y transporte. Mal diseñados. ¿Qué quiere decir mal diseñados? No estaban bien diseñados ni interjurisdiccionalmente. En la capital federal pagábamos 4 veces menos que en el interior, ni entre personas. Ahora, eso no es culpa de la gente y no le podemos tirar por la cabeza el problema de la noche a la mañana. Entonces, de vuelta, así como el sistema previsional hay que ir para allá y eso requiere una discusión muy profunda, en los subsidios hay que ir para allá y no es de la noche a la mañana. Tercero, la obra pública. Yo estoy seguro, como dije, no conozco la provincia, pero estoy seguro que si les pregunto, díganme una obra pública importante de la provincia que les parezca fundamental, van a encontrar. Y si les digo, díganme obras públicas al pedo en la provincia, también van a encontrar. El sistema previsional, los subsidios y la obra pública son 7 de cada 10 pesos que gastamos. La pregunta es, ¿los podemos gastar mejor? Yo estoy seguro que los podemos gastar mejor. En el resto, y por experiencia propia, todo se puede administrar mejor. El 30% restante se puede administrar mejor. ¿Qué hay que hacer? Una de las cosas que hay que hacer es buscar datos. Tener datos, recabar datos. En un mundo en el que uno usa datos, puede controlar mejor, puede ser más eficiente, puede gestionar mejor. Y hay que salir a buscar lo que otros países hacen y lo que nosotros mismos hacemos. Ser subdesarrollado es una porquería, pero tiene una sola ventaja. Que hay un laboratorio gigante en el mundo de países que ya resolvieron los problemas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja en el laboratorio de la Ciudad de México y México tiene un sistema de transporte caótico, informal,
de un montón de colectivos, además de tener 100.000 taxistas. Y no sabe el gobierno por dónde van esos colectivos. No saben cuántos son, cuántas líneas, cuánto se usa, cuántos se cruzan, cuánta polución generan. Y uno puede decir, bueno, vamos a ir y vamos a poner un montón de gente a anotar, a ver, vamos a llamar a los que nos dicen que son empresas de colectivo, aunque sean informales, y vamos a ver dónde está cada una para ver si podemos eficientizar el tránsito. Ella se sentó y dijo, me parece que puedo encontrar una mejor manera. ¿Qué hizo? Inventó un juego para que la gente jugara en los teléfonos con el GPS prendido. En un mes tenía el trazado de toda la línea de colectivo de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir que haya, por ejemplo, historia clínica digital? No es para que las enfermeras y los médicos tengan tablets. Es en gran medida porque nosotros tenemos un sistema de salud que cuando lo agregamos, lo público, las obras sociales y las prepagas, es carísimo, es uno de los más caros del mundo. Y está tan fragmentado que dependiendo de la circunstancia de la vida que uno tiene, ingresa al sistema de salud por un lugar distinto. Tengo empleo en blanco, tengo obra social. No tengo empleo en blanco, voy al hospital público. Me jubilé, tengo PAMI. Me fue muy bien, tengo una prepaga. Y ese sistema está todo fragmentado. Entonces, ¿cómo van a tratar bien a alguien que entra al PAMI si no saben de qué lo trataron antes? ¿Cómo voy a diagnosticar con más precisión si no tengo toda la historia clínica? Pero es más, en un hospital público, si me cae alguien que tiene una obra social o una prepaga, y yo anoto en su historia clínica todo lo que le di, después puedo facturar la prepaga o la obra social. Y si además tengo distintos hospitales y veo que por la misma patología, gastroenteritis, uno gasta 10 veces más en omeprazol que el otro, tengo que empezar a decir, estás administrando mal tus medicamentos. ¿Los estás robando? ¿O los estás regalando? ¿O los estás prescribiendo? Entonces hay muchas cosas para eficientizar, para generar con la misma plata mejores cosas. La provincia que mejor ha hecho una transformación paulatina, como tienen que ser todas las transformaciones en materia educativa, es Córdoba. Vale la pena ir a ver qué hace Córdoba. Santa Fe tiene un extraordinario sistema de salud. Vale la pena a ver qué es la provincia de Santa Fe. Mendoza incorporó el ITEM Aula. Subió el presentismo del 70 al 95%. Y subió el presentismo de los chicos. ¿Por qué? Porque tienen siempre el mismo docente. ¿No vale la pena ir a ver qué están haciendo? Entonces, cuando administramos mal, y solo tenemos que, para recuperar el espacio y el tiempo perdido, lo único que tenemos que hacer es administrar mejor que otros, lo que tenemos que salir es a buscar las mejores prácticas. Eso solo va a hacer que aumentemos mucho nuestra productividad y que empecemos a poder revertir esta decadencia relativa que hemos tenido con respecto a todos los países con los que antes nos comparábamos mejor. Ahora, muchas de estas cosas que uno dice es mala administración pública, es desdén por la gestión de lo público, requieren también que la política cambie su cabeza. Porque hay dos principios que a mí me gustan mucho de la administración, sea de lo público o de lo privado. Una es, ¿qué es lo que es el foco de lo que uno hace? Si uno se equivoca en el foco de lo que uno hace, no puede hacerlo. Entonces, ustedes pueden ser estudiantes y venir acá porque quieren formarse y salir con un título o porque quieren encontrar el amor de su vida. No importa cuál es. Si tienen un foco, no pueden hacer otra cosa. Tienen que saber qué es lo que vienen a hacer. Si no, no lo van a hacer bien. Y la otra es lo que se llama entropía. La entropía es un grado de dispersión de la energía. ¿Cuánta energía se pierde en las cosas que no son el foco? Entonces, el Estado perdió su foco. El foco de nuestro Estado tiene que brindar los bienes y servicios mejores que los bienes y servicios, o tiene que aumentar la calidad de los bienes y servicios que brinda a un ritmo más alto que lo que hacen otros países y otros estados. Porque como dije antes, directo o indirectamente, a pesar de que a veces cuando viene una oleada de neoliberalismo le dicen a los empresarios,
dejen de llorar y compitan con el mundo. La respuesta a eso es, para que yo pueda competir con el mundo, como vos sos la mitad de mi costo, lo que te voy a pedir es a vos, Estado, a vos, político, que vos también compitas con el mundo. Entonces, los políticos argentinos tienen que ser mejores que los del resto del mundo o tienen que mejorar a un ritmo mayor que los del resto del mundo. Si no, es imposible la competencia para nadie. Entonces, el Estado perdió su foco, no está concentrado en hacer eso, como sí lo estuvo durante mucho tiempo en la Argentina, de crear un Estado que era mejor que el de otros países. Y para eso no puede gastar recursos en nada que no sea su foco, tiene que bajar su nivel de entropía. Y a la política le pasa lo mismo. Tiene que tener como foco la discusión del Estado, ninguna es tan importante como esa, y dejar de gastar tiempo, espacio, recursos valiosos y energía en discutirse a sí misma. Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. No hay espacio público compartido más grande que el Estado. Es el 40% de la economía, la salud pública, la educación pública, la seguridad, la justicia, las leyes que nos damos, la cultura con la que interactuamos, el espacio por el que transitamos cuando salimos de nuestras casas. Y hay veces en que mejora la situación adentro de nuestras casas, ¿no? En algunos episodios de crecimiento que mencioné. Pero cuando salimos puertas afuera de nuestras casas, nada nunca mejoró. Y esa es la parte que tenemos que hacer. En general, al principio alguien dijo, no me acuerdo, creo que fue Freddy, que hablaba de la economía, el Estado, la política, etcétera, y quién ordena. A mí me llama la atención esto, y vengo además de un viaje con una comitiva presidencial en donde parte de esto lo volví a ver y sigue asombrándome. Los economistas occidentales y los fanáticos del capitalismo viajan por el mundo y ven Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Dubái, China, Vietnam. Miran eso y dicen, el capitalismo es extraordinario. Saca gente de la pobreza. Y lo siguiente que creen entonces es que, ¿qué hay que hacer? Darle piedra libre al mercado. Y curiosamente, ninguno de esos desarrollos los hizo el mercado. Los hizo el Estado. Usando al mercado como lubricante, pero el que enciende el motor del desarrollo es el Estado. Ricardo Alfonsín ayer en un homenaje a su padre, dijo una frase que a mí me encanta cada vez que se la oigo. Y él dice, nosotros queremos una sociedad desarrollada y equitativa. Y eso no lo hace el mercado. No se lo tenemos que pedir ni siquiera al mercado. No es tarea del mercado hacer eso. Ahora, tampoco se puede hacer en contra del mercado. Pero alguien tiene que conducirlo y alguien tiene que ordenarlo. Y esa es la tarea que tenemos pendiente. En ocasión de la cercanía de la fecha, a Alfonsín, que para mí fue el último prócer de la Argentina, le debemos en gran medida no solamente la democracia, sino el cambio cultural que implicó la democracia como método definitivo, como sistema. El cambio que implicó en generaciones que se educaron en democracia. Piensen ustedes que antes de la democracia actual que tenemos, solamente hubo dos camadas que se educaron por completo, primario y secundario en democracia, que son las que empezaron la primaria en 1917 y en 1918. Dos. Desde 1983 tenemos 23. Pero esa gesta requiere ahora otra, que es reimaginar el Estado. Empezar a trabajar por un Estado que aumente su productividad para dejar de tener todos estos problemas. Y ese Estado solo lo va a poder hacer en la medida en que, saliendo de la grieta,
empecemos a ordenar las múltiples tensiones y presiones y demandas que existen sobre un Estado que hoy no puede satisfacer todas al mismo tiempo y sobre una economía que hoy no puede satisfacer todas al mismo tiempo. Y la tarea de coordinar, decirle a alguien, no señor, usted no puede aumentar los precios así. No señor, usted tiene un monopolio, demando defensa de la competencia. Sí, la demanda que usted tiene es la correcta, pero no es el orden de prioridades, hay otro que está antes que usted. Esa es una tarea del Estado y es una tarea de la política. Pero no se puede hacer contra otros. No es que vamos a tener consenso en todo, pero el diálogo y salir de la grieta inclusive hace más fáciles los disensos porque las racionaliza. Como en cualquier cosa, uno no puede convivir, no puede estar casado en un hogar sin tener diálogo. Y cuanto más graves los problemas, más se necesita el diálogo. Para entender en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no nos vamos a poner de acuerdo. Y esa es la instancia en la que estamos. Yo creo que realmente una enorme cantidad de los problemas que tenemos tienen solución, pero no tienen solución si nos quedamos en los síntomas del problema. Y no tienen solución si pensamos que los problemas se van a resolver solamente cambiando un gobierno por otro. Tienen solución si pensamos que nuestros problemas son graves. Tienen solución si somos pesimistas con el diagnóstico. Tienen solución si sabemos que va a llevar tiempo y que va a llevar trabajo y que ese tiempo y trabajo lo tenemos que compartir y que a los únicos que no le podemos pedir paciencia, no aguanten, aguanten, estoy hablando de otra cosa, son aquellos que no tienen tiempo ni circunstancias para la paciencia y que son un montón en la Argentina, un montón. Muchas gracias. Bueno. Si querés, podés meter varias juntas. Bueno. O no sé cómo las hayas armado. Sí, fueron llegando las preguntas. Porque si me las decís de a una, después me extiendo con la respuesta. Sí, bueno, vamos rápido entonces con las preguntas. Hay varias que apuntan a lo mismo, teniendo en cuenta que trataste insistentemente el tema del dólar casi como un problema cultural y estructural argentina. Muchas veces economistas plantean la necesidad de dolarizar la economía como una solución. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿De qué? Dolarizar la economía. Ok. Otra pregunta, ¿a cuánto tendríamos que crecer para controlar la inflación? Otra pregunta tiene que tener con la política que viene siguiendo el actual gobierno desde el Banco Central, que empezó con Sturzenegger, con una política de inflation targeting que termina con la gestión actual con una política monetaria absolutamente restrictiva, que no solamente ha controlado la inflación, sino que la consecuencia de esa política restrictiva es bajar drásticamente el producto y seguir un estancamiento en una recesión. Otra pregunta tiene que ver con los costos que tenemos las provincias norteñas, cómo hacemos hay un problema de logística, etcétera, los costos que significan. Otra pregunta, y creo que es la última, si no por lo que me indican, es cómo contribuimos las provincias para bajar el gasto. ¿Hay más? No, ahí voy. Voy rápido con algunas de estas. Dolarizar, si no somos conscientes del diagnóstico que acabo de escribir, es una calamidad irreparable. ¿Sí? Voy a lo que expliqué antes. Cuando mi estado se vuelve cada vez peor con respecto al resto de los estados del mundo, de vez en cuando lo que termina pasando es que devaluamos para acomodar que nos volvimos peores. Imagínense si no pudiéramos ni siquiera devaluar y no tenemos conciencia de que tenemos que mejorar más nuestro estado que el resto de los países. Y los otros países pueden devaluar. Estaríamos atrapados en un lugar donde cada vez somos más costosos que los demás y sin embargo no hay nada que pueda servir de válvula de salida para ese aumento de los costos. La disciplina que requeriría de nuestra clase política y de todos nosotros dolarizar y no tener esa herramienta
Hasta ahora no la hemos mostrado. Entonces yo diría, primero mostrémosla, y entonces no nos vamos a meter en un lugar del cual no se puede salir. Y si cuando la mostramos alguien quiere traer este tema, no tengo problema en discutirlo, pero ya no va a hacer falta. Nosotros salimos de la convertibilidad, ¿sí? Porque era una ley. Pero el único país que tuvo que salir de una dolarización se llama Liberia y tuvo una guerra civil. Entonces yo no comparto esa salida. Es un atajo, como muchos otros atajos, intentó la Argentina y terminan mal. Segundo, si quieren, voy a la tercera. La política del Banco Central y de las metas de inflación. Las metas de inflación son una de las maneras de abordar los objetivos o la operatoria de un Banco Central en donde se pone como principal objetivo reducir la inflación y va jugando con otros instrumentos en pos de tener la inflación dentro de cierto rango. La verdad que hay un montón de discusión, inclusive teórica, acerca de si las metas de inflación puras, limpias, tales como se tratan de implementar, se han tratado de implementar, son lo mejor para un país en desarrollo, porque en general lo que tiende a pasar es que generan tasas de interés más altas de las que deberían tener o sea, más altas de las que son óptimas en pos de tener una inflación más baja. Eso a su vez atrae capitales y eso atrasa el tipo de cambio. Entonces tiene un costo. Enamorarse de las metas de inflación puede tener un costo, o esto es lo que miran muchos economistas, puede tener un costo en materia de actividad económica en los países en vía de desarrollo más alto de lo que se suele pensar. También tiene que ver con la velocidad de convergencia que uno pretende en la inflación, ¿no? Uno puede tener el diagnóstico de algo, pero saber que para curarse va a tardar más tiempo. Y cuando uno quiere curarse más rápido, no siempre es cierto que hay que duplicar la dosis. A veces duplicar la dosis genera más problemas de los que uno está tratando de resolver. ¿Cuál es el problema en el que estamos hoy con esa dinámica? Es que la manera en que uno aborda la crisis tiene mucho que ver con cuál es el diagnóstico estructural. Entonces, si uno tenía un diagnóstico estructural de que habíamos atrasado el tipo de cambio, y eso se manifestaba en lo que se llama déficit de cuenta corriente, una sociedad consumiendo por encima de lo que produce, muy por encima de lo que produce. Hubo un momento en que en la Argentina alrededor de 1 de cada 17 pesos que estábamos consumiendo no los producíamos nosotros, sino que nos los prestaba el resto del mundo. Y eso es insostenible a lo largo del tiempo. Si uno veía qué es lo que pasaba con el nivel de exportaciones, si uno veía lo que pasaba con nuestra competitividad en algunos rubros, uno podía sospechar o tener indicios bastante ciertos de que el tipo de cambio estaba lejos del equilibrio. Y entonces cuando comenzó la crisis, había dentro del gobierno muchos que pensaban que eso no era así, que el tipo de cambio de 18-20 estaba bien. Entonces trataron de defender ese tipo de cambio y para defender ese tipo de cambio vendieron muchas reservas. Y cuando vendieron tantos dólares, se dieron cuenta que los dólares que les quedaban no podían al mismo tiempo pagar la deuda y seguir defendiendo el tipo de cambio. Y entonces terminó con una devaluación, pero la devaluación no bastó, sino que como el susto seguía, fueron a buscar el auxilio del Fondo Monetario, insisto, para mí apresuradamente, o mejor dicho, producto del mal diagnóstico. Y cuando fueron a buscar el primer acuerdo con el Fondo Monetario, después lo incumplieron. Entonces el Fondo Monetario, que es el que prestó la plata, dice, bueno, ya no te voy a dar tanta discrecionalidad. Entonces hoy nos quedamos atrapados en un lugar donde casi no hay ninguna otra visión que esta visión de subir la tasa de interés para poder moderar las presiones sobre el tipo de cambio y que afectan mucho la actividad económica. Yo tengo un amigo economista que es extraordinario, que es un académico, y que dice que la política básicamente es prioridad, secuencia y velocidad. Que si uno acierta en esas cosas, en general las políticas están bien. Piensen ustedes lo que pasa cuando uno pasa abruptamente de un régimen que está cerrado y abro las fronteras y al mismo tiempo atraso el tipo de cambio. Aquel que estaba produciendo súbitamente deja de producir.
Y de golpe viene la crisis, el tipo de cambio es competitivo, pero es competitivo a costa de una tasa de interés de 60% con una recesión. Entonces yo ahora puedo competir, pero no tengo demanda interna. Y además tengo un costo financiero altísimo. Entonces ese es el lugar en el que está atrapada la actividad económica y yo veo que es muy difícil de salir a menos que regeneremos expectativas y entonces no estemos pensando todo que va a haber una crisis. ¿Cuánto se tiene que crecer para controlar la inflación? Yo diría que es al revés, que si nosotros podemos controlar hoy pareciera que tenemos inflación porque no crecemos, lo cual no es cierto. Argentina ha tenido inflación inclusive creciendo. Y que entonces solamente tenemos que producir más para que el precio de los bienes no suba tan rápido. Es como si, como no producimos, a veces cuando no se quiere decir la verdad, se dicen cosas como, de nuestros problemas salimos con crecimiento. Yo digo, sí, claro, es como que yo diga, miren cómo levito y me voy a tirar muy fuerte de los cordones de los zapatos. La pregunta es cómo se crece. Y a veces cuando los economistas más heterodoxos o que están haciendo política hablan de recetas para combatir la inflación, dicen no, porque hay un problema de que hay mucha demanda y poca oferta. En cuanto crezcamos y produzcamos más no vamos a tener inflación, como una receta mágica. La verdad es que para ordenar el proceso productivo, que está tensionado entre múltiples demandas, el Estado tiene que arbitrar las demandas. Y el Estado tiene que usar toda la caja de herramientas que tiene a disposición y las tiene que usar con rigurosidad. No las tiene que usar mal ni discrecionalmente, ni como se le canta, ni sin sustentabilidad, pero tampoco tiene que dejar de usarlas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es tener acuerdos grandes sobre ciertos rubros y después decidir entre todos que vamos a pagar ciertos costos, la clase política, para ordenar lo que está pasando dentro del proceso económico en la Argentina. ¿Qué costos? Los costos de que alguna gente se enoje. Los costos de que a algunos sectores no les gusta que les limites ciertas cosas. Si no, es imposible. Y yo creo que si hacemos eso, el círculo se retroalimenta virtuosamente. Costos de las provincias. Vi acá. Ese es un ejemplo perfecto de que el mercado no hace el desarrollo. Si yo tengo un país federal, un país desigual, un país con infraestructura concentrada en un lugar, ¿cómo diablos pienso que el mercado solo va a desarrollar una región? Es imposible. Ahora, si voy a gastar dinero de todos para desarrollar una región, más vale que lo haga bien. Porque si no, también el costo, tarde o temprano, me vuelve. ¿Qué pueden hacer las provincias para reducir los costos? Primero, yo creo que en todos lados se puede administrar mejor. Pero hay un gran tema, sobre todo ahora que hay muchas provincias que tienen superávit y la nación con déficit. Un gran tema del cual yo estoy absolutamente convencido hace mucho tiempo, que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes saben que existe lo que se llama coparticipación, que en la crisis de 1890 se concentra mucho más la recaudación, que era muy poquita en la nación, y eso se vuelve a repetir cuando se crea el impuesto a los réditos, a la salida de la crisis del 30. Y entonces lo que se hace es que recauda principalmente la nación, más impuestos inclusive de los que la Constitución dice, y después lo reparte. Pero esos regímenes de coparticipación, la historia del régimen de coparticipación se fue alterando un montón de veces y se transformó en un laberinto imposible de entender. La enorme mayoría de las transformaciones que hemos hecho es cuando el sistema previsional queda desfinanciado. Y entonces le decimos, bueno, dame un poquito de este impuesto, te hago una precoparticipación, etc. Yo soy un convencido de que la nación es una entelequia, de que la nación no existe, de que lo que existen son las provincias. Entonces no hay jubilados nacionales. Los jubilados son jubilados que viven en Formosa, o en Catamarca, o en Neuquén, o en la capital federal, o en la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros podemos decidir tener el sistema previsional que queremos. El más generoso, el más restricto, el que quieran. Pero nos tenemos que comprometer con que el sistema previsional se paga antes de repartir la plata.
Todo el sistema previsional, hay que modificar la coparticipación, pero todo el sistema previsional se precoparticipa. ¿Por qué me parece esto muy importante? Porque ninguna provincia va a votar cualquier cosa porque conviene electoralmente si sabe que va a salir de la propia. Ningún diputado va a hacer eso. Y nosotros tuvimos 2 moratorias donde se incorporaron 3,6 millones de jubilados al sistema. Y yo no las voté. Era diputado y no las voté. Fuimos 2 diputados que no las votamos. Y no es que no las voté porque pensaba que no se merecían. Sí, inclusive aquellos que no aportaron al régimen previsional se merecen una jubilación. ¿Por qué? Por lo que contribuyeron al país, pero sobre todo porque las jubilaciones no se pagan solamente con aportes y contribuciones, sino con impuestos. Entonces, inclusive alguien que no hizo aportes, pero paga impuestos, le está pagando la jubilación a alguien, con lo cual le toca. Cuando se jubila, le toca algo. No es solamente solidaridad, es justicia. Ahora, estoy en contra de hacerlo sin hacer un solo cálculo. De hecho, fuimos 150 veces más generosos con el que no aportó al sistema que con el que aportó. Y eso tampoco me parece bien. Entonces digo, los jubilados viven en todas las provincias. Unifiquemos el sistema previsional, decidámoslo, discutámoslo y paguemos primero un sistema previsional que sabemos a dónde va y después el resto. Entonces, eso es un gran rubro para mí. Perfecto. Hay un par de preguntas más por razones de agenda. Hay varias que se repiten. Hay un tema muy sensible en esta provincia que tiene que ver con una falta de consenso, de unanimidad en cuanto a la minería. ¿En cuanto a? A la minería. Querían saber tu opinión como sector que puede aportar al desarrollo de la región. Sí. A ver. Primero yo quiero diferenciar lo extractivo de lo no extractivo, o mejor dicho, hacer una aclaración. Lamento decirles esto, pero todo es extractivo. Todo lo que ustedes ven alrededor de ustedes es extractivo. Todo. ¿Qué quiere decir con esto? No hay nada que ustedes tengan en su momento, ahora, en sus cuerpos o alrededor, que no sea extractivo. Básicamente por un motivo, que es que el mundo todavía hoy, nosotros podemos creer que somos muy inteligentes y que el mundo produce 100 veces más que antes de la revolución industrial porque somos Homo sapiens, 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 sapiens. Pero no es cierto. La única diferencia entre la pre-revolución industrial y la revolución industrial es que antes de la revolución industrial el mundo se movía con energía que estaba disponible con inmediatez. Fotosíntesis, que la comía yo y llevaba al arado, o se la daba al burro y arrastraba al arado, o energía eólica, o molino de agua hidráulica. Y de golpe descubrimos que había fotosíntesis enterrada hace cientos de millones de años. Y eso hizo que moviéramos máquinas muy grandes. Entonces, cuando ustedes ven la remera que tienen puesta, es extractiva. Cuando ustedes disfrutan el aire acondicionado que está acá, es extractivo. Cuando tenemos las luces prendidas, es extractivo. Este edificio no hubiera sido jamás posible sin actividad extractiva. Esta madera del piso es extractivo. El celular es recontra extractivo. Entonces, la gran pregunta no es extractivo o no extractivo. La gran pregunta es ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace con respeto por el medio ambiente? ¿Cómo se hace de manera sustentable? ¿Cómo se hace caminando por un sendero seguro y no a la Bartola? ¿Cómo se hace para que no regalemos los recursos? Porque, por ejemplo, también estamos regalando agua. Adentro de los alimentos que vendemos, sobre todo cuando no le agregamos valor, hay mucha agua y todavía hay un montón de recursos naturales que no están incorporados. La degradación del medio ambiente no está incorporada en los precios, que es una de las grandes cuestiones que tenemos, si quieren hoy, en la discusión del PBI, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Entonces, todo es extractivo. ¿Cuál es el problema adicional que tiene la minería? Que a mí me da la siguiente sensación, y acá toco más de oído. Cuando las mismas compañías van a países desarrollados, donde el nivel de corrupción es baja y la institucionalidad es fuerte, se comportan de una manera. Cuando esas compañías van a los países africanos, hacen lo que se les canta.
Y cuando vienen acá, creen que pueden hacer lo que se les canta y nosotros tenemos una sociedad civil más organizada. Ahora, todavía nos falta dar el paso de que la sociedad civil organizada dé lugar otra vez a un Estado productivo. ¿Qué es un Estado productivo? Un Estado que sepa cómo tiene que regular esas cuestiones. Pero no es extracción sí, extracción no. Todo es extractivo. El tema es que hemos estado extrayendo durante mucho tiempo sin ningún cuidado por el medio ambiente, no solo en la minería, sino en un montón de lugares. Una última o dos preguntas, si me permitís, para agenda. Una más de tipo político. Me preguntan por qué algunas fuerzas vivas o algunos colectivos de mujeres, por qué la prédica de ellos están teniendo más incidencia y más efectividad en decisiones que se toman en la sociedad por arriba de los políticos, concretamente en temas sensibles como el tema aborto, etc. ¿Por qué por afuera, digamos, de pronto organizaciones o fuerzas vivas son más efectivas que algunos sectores políticos? Otra vez son pensamientos en el aire porque es un tema lo suficientemente complejo como para pensarlo en conjunto durante mucho tiempo. Pero doy algunas hipótesis. Yo tengo, no esta discusión, pero tengo en mi casa la frustración a veces de mi mujer, que fue una militante muy activa por la interrupción voluntaria del embarazo. Y está frustrada. Y yo cuando me junto con ella, le digo, yo peleo por un montón de cosas todos los días y ni siquiera logro conciencia a veces. Entonces yo envidio profundamente lo que han hecho. Y se puede estar a favor o en contra, pero envidio la capacidad de haber puesto sobre el tapete un tema. Y para mí ese ya es de por sí es un gran logro. ¿Por qué? Porque algunos pueden pensar que no tiene que haber un cambio normativo y otros podemos pensar que sí. Pero yo creo que lo peor de todo es la clandestinidad. La clandestinidad no solo es mala cuando se hace la intervención, sino que la clandestinidad es mala a la hora de que una chica tome una decisión, cualquiera sea, porque no poder hablar con sus padres, no poder hablar con un médico, no poder hablar con su abuela, no poder hablar con su abuelo, no poder hablar, implica que tienen que tomar decisiones en un contexto muy hostil. Y entonces creo que esa decisión, no importa cuál sea, siempre va a ser peor que cuando puede ser hablada, que cuando puede ser charlada. Que sepa, por ejemplo, que sepa que si lo tiene va a tener apoyo y que si no lo tiene también. Entonces, yo creo que hay... Entonces la pregunta es por qué hay colectivos que se han podido movilizar de un lado y del otro en este tema, organizaciones de distinto tipo, distintos tipos de iglesias, mejor que la política. Yo creo que eso es algo que le está pasando a todas las sociedades. Que la política ha perdido profundidad de la mano de muchas cuestiones, que los políticos somos peores en formación. Digo, yo veo los discursos de Alfonsín y me parece que estamos todos a años luz de eso. Eso es una cosa. Creo que se ha modificado mucho la lógica de la política, en gran medida producto de cómo funcionan los medios de comunicación. Los chicos hoy no van a creer esto. Yo tengo uno de 6 años que si les llego a decir esto... Pero chicos, muchos de ustedes no lo van a creer. La televisión nace en 1930 en el mundo. ¿Cuántos canales tenía Argentina hasta 1980 y pico? A los chicos les pregunto. Había, inclusive en la capital federal había 4 canales y un quinto que era Canal 2 y acomodabas la percha como corresponde. Quiere decir la percha para que hiciera de antena. Y para cambiar el canal había que levantarse y mover una perilla. ¿Por qué esto es importante? Porque es cierto que Internet desintermedia un montón de cosas, etcétera, que uno puede apelar digitalmente. Todo eso es cierto, pero para mí hay algo que es mucho más profundo que Internet y que es que antes existía el monopolio de nuestra atención en determinados lugares. Entonces, por ejemplo, en la Argentina había casi un único programa político que se llamaba Tiempo Nuevo y un único programa político de humor que era Tato Bore.
Entonces, cuando alguien llegaba a Tiempo Nuevo, podía aburrir 20 minutos como yo hoy en 1 hora. Pero la gente no cambiaba de canal, entonces las discusiones que se daban eran mejores. Ahora uno tiene, si tiene cable, 100 canales. Y además tiene las redes. Y además no solo tiene una tele, sino que tiene el teléfono. Y además tiene una tablet. Y si no tiene una computadora, si no tiene una PlayStation. Entonces lo que hay es una feroz puja por nuestros 5 minutos de atención. Con lo cual, para poder concitar esa atención no hay que ser profundo, hay que ser entretenido. Y entonces los programas, en lugar de tener 2 asientos y un POTUS atrás, son como intratables. Y discutimos todo en 5 minutos. Y la cuestión es, ¿logramos llamar la atención lo suficiente? Y ahí es donde, para mí, distintos colectivos han tenido la inteligencia de utilizar su conocimiento previo, su organización previa, para llamar la atención sobre un tema. Y a nosotros, en la dispersión en la que tenemos, donde nos tiramos cosas todo el tiempo, donde existe la grieta, todo, no llegamos a llamar la atención no solo sobre ese tema, sino sobre un montón de temas que tienen ese tipo de prioridad y sin embargo no somos capaces de concitar la atención. Entonces yo no sé la respuesta, pero intuyo que hay algunas de estas cosas que están teniendo lugar. Bueno, no hay más tiempo. Agradecemos profundamente la disertación de Martín Lustó. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.